En el pequeño pueblo inglés de Black Nest, en Hampshire, se encuentra un pub pintoresco y casi estereotípico británico conocido como The Jolly Farmer. Rodeado de verdes campos exuberantes y tranquilos caminos rurales, el pub parece bastante poco destacado, pero aquellos que tienen edad suficiente para recordar saben que el pueblo tiene un pasado oscuro y misterioso. Y en vísperas de la Navidad de 1989, el ambiente en Black Nest estaba lejos de ser tranquilo. La noche del 4 de febrero de 1989 era como cualquier otra para el personal y los clientes de The Jolly Farmer, lleno de sus rostros habituales apoyados en la barra hasta alrededor de las 2 de la madrugada, cuando finalmente se dio el último aviso para ordenar. Después de que los últimos clientes ebrios fueron expulsados del pub, las únicas 2 personas que permanecían eran el gerente Richard Dean y el segundo chef Clifford House. Ambos hombres se ocupaban de los últimos detalles en su lista de cierre, aunque ninguna de esas actividades implicaba levantar el teléfono del pub, porque, de haberlo hecho, habrían notado que la línea estaba muerta, y ese pequeño detalle podría haberles alertado del destino horripilante que les esperaba. Apenas antes de las 2:40 de la madrugada, en las primeras horas del 5 de diciembre, The Jolly Farmer fue sacudido por una enorme explosión que destrozó el edificio y lo redujo a escombros, con Richard Dean y Clifford House todavía dentro. Se dice que la explosión se escuchó a más de 3 kilómetros de distancia, y muchos afirmaron haber visto una bola de fuego estallar en el cielo. Ambulancias y bomberos horrorizados llegaron poco después, solo para encontrarse con una enorme ruina humeante donde solía estar The Jolly Farmer. Todo lo que quedó fue el letrero del pub y una chimenea que, de alguna manera, permaneció intacta durante el colapso del edificio, con escombros esparcidos a casi 100 metros alrededor del epicentro de la explosión. Paramédicos y bomberos comenzaron inmediatamente a rastrear los escombros en busca de supervivientes, y la escena rápidamente se volvió como algo sacado de una película de desastres. Después de mover un pedazo particularmente grande de escombros, el personal de rescate se encontró con la vista de un brazo que sobresalía de los restos. Era el brazo de Richard Dean, y mientras sus rescatadores trabajaban para liberarlo de los escombros humeantes, notaron que su ropa se había derretido en su piel debido al calor de la explosión. Milagrosamente sobrevivió a la terrible experiencia, aunque sufrió quemaduras de 3er grado en casi 1/3 de su cuerpo. No obstante, en comparación con Clifford House, Richard había tenido suerte. El segundo chef había estado de pie directamente sobre el lugar donde se originó la explosión, y había sido aplastado bajo toneladas de escombros en llamas que colapsaron en el sótano del pub, enterrándolo y quemándolo vivo en el proceso. Sus restos no fueron recuperados hasta más de 12 horas después, cuando los servicios de emergencia finalmente despejaron lo suficiente de los escombros para llegar al fondo del sótano del pub. Tenía solo 34 años cuando murió. Cuando los equipos de emergencia llegaron finalmente al sótano y recuperaron el cuerpo de Clifford, la causa de la explosión se hizo evidente. El olor a gasolina era casi insoportable, lo que sugería que la explosión no había sido un accidente. Y cuando se encontraron los restos de una mecha casera, lo que quedaba de The Jolly Farmer se convirtió oficialmente en una escena de crimen. Los investigadores de incendios descubrieron que la gasolina había sido derramada a través de las puertas de madera de la bodega de cervezas del pub, creando un charco de líquido inflamable justo debajo del pub, lo cual, a su vez, generó vapores inflamables que causaron la explosión. La policía también descubrió que los teléfonos del pub habían dejado de funcionar porque habían sido cortados profesionalmente, evidentemente para evitar que cualquier sobreviviente pudiera contactar a los servicios de emergencia. Quedaba claro que la destrucción del pub fue el resultado de un plan sofisticado y bien ejecutado, pero ¿quién sería lo suficientemente despiadado y astuto como para hacer algo así? Casi 20 años después, en 2008, el propietario del pub, Arthur Tompkins, dio una entrevista en la que dijo: «No había absolutamente ninguna razón para atacarnos. La policía tenía teorías, pero no encontraron nada porque no había nada que encontrar. Solo era un pub pintoresco en medio de la nada. ¿Por qué alguien lo atacaría? Es ridículo». En el momento del ataque incendiario, había 7 pubs con el mismo nombre en el condado de Hampshire, lo que llevó a algunos a teorizar que el ataque fue simplemente un caso de identidad equivocada. Durante el transcurso de la investigación,
Ninguno de los otros pubs parecía tener una razón por la cual pudieran ser objetivo. Tampoco. Naturalmente, la policía estaba completamente desconcertada. Su única pista era un vehículo que aparentemente huía del área, pero ni el coche ni la identidad de su conductor pudieron ser descubiertos. A pesar de que la investigación fracasó, la policía de Hampshire se ha negado a rendirse con el caso, y el oficial jefe de investigaciones, Mike Southwell, afirma estar convencido de que el asesino sigue siendo detectable. Arthur Tompkins es menos optimista y dice que se ha resignado al hecho de que la identidad del incendiario permanecerá para siempre en el misterio. Sin embargo, a pesar de la horrenda destrucción que se produjo aquella noche de diciembre, The Jolly Farmer resurgió de las cenizas y sigue abierto al público hoy en día. Quién sabe si el ataque fue resultado de una identidad equivocada, o de una persona trastornada con una venganza contra el pub, sus clientes, o quienes trabajaban allí. Y aunque el Reino Unido en gran medida ha olvidado el bombardeo de Black Nest, aquellos que presenciaron sus secuelas nunca olvidarán la visión de una calle llena de escombros, restos y sangre. En la víspera de su boda en enero de 2006, el futuro se veía brillante para Bruce y Sylvia Pardo. Con un ingreso combinado de más de $150,000, el incipiente matrimonio de la pareja prometía ser muy cómodo, y recientemente habían comprado una casa de $500,000 en Montrose, California. Estaba en un tranquilo callejón sin salida suburbano, justo colina arriba de la iglesia católica Holy Redeemer, donde Bruce era voluntario como ujier en la misa infantil. Bruce ganaba $122,000 al año como ingeniero eléctrico en ETT Electronic Systems Radar en Van Nuys, y juntos la pareja había construido un ahorro de casi $90,000 en solo 2 años. En su tiempo libre, Bruce se dedicaba a mejorar su casa o paseaba a Saki, el gran Akita marrón de la pareja, en el parque de perros del vecindario. Sin embargo, a pesar de su opulenta e inicialmente amigable vida de casados, pronto surgieron problemas en el paraíso. Para diciembre de 2007, Sylvia dormía en el cuarto de invitados y pasaba los fines de semana en casa de sus padres. 2 meses después, le dijo a Bruce que quería divorciarse. Sylvia presentó documentos en la corte solicitando el pago de honorarios de abogado y $3,166 en manutención conyugal mensual. La situación se ha vuelto insostenible, escribió en uno de los documentos y añadió: continuar con el matrimonio no es una opción. Sylvia también alegó que su esposo había reducido sus ahorros de $88,500 a $17,000 en solo 2 meses, y estaba transfiriendo fondos a una cuenta privada en un intento por retener el capital. Este intento fue identificado y detenido por los abogados de Sylvia, y las consecuencias fueron desastrosas para Bruce. Como resultado de su mala gestión, Bruce perdió su trabajo en ITT y pronto estaba ahogado en deudas mientras luchaba por encontrar empleo. Le rogó a la corte que le concediera manutención conyugal hasta que pudiera encontrar trabajo, quejándose de que su antiguo empleador no le había dado un paquete de indemnización y que estaba perdiendo $2,000 al mes en gastos. Sin embargo, en lugar de conceder sus peticiones, el tribunal ordenó a Pardo pagar a su exesposa $1,785 mensuales en manutención conyugal, más $3,570 por pagos atrasados. Cuando el divorcio fue finalizado, también se le ordenó pagarle a su exesposa otros $10,000 en concepto de pagos pasados, pero lo más doloroso fue que se vio obligado a cederle la custodia de su gran Akita marrón, Saki. Para la Navidad de 2008, Bruce estaba completamente arruinado y desesperado. Le dijo a un amigo cercano que estaba considerando dejar California por completo y estaba buscando trabajo en Iowa, de todos los lugares posibles. Dijo que su plan era participar una última vez en la misa de medianoche de Nochebuena en su iglesia, y que se iría a Iowa antes de que terminaran las fiestas. Pero como resultó, Bruce decidió seguir un curso de acción muy diferente. En la Nochebuena de 2008, Bruce Pardo había comenzado a beber temprano. Algunos dicen que podría haber estado indeciso sobre lo que estaba a punto de hacer, pero en realidad, Bruce lo había estado planeando durante meses. Había estado trabajando en algo en el garaje de su casa, una de las pocas cosas que logró conservar tras lo que fueron unos procedimientos de divorcio bastante brutales. El dispositivo había tomado semanas para perfeccionarse,
y no se iba a rendir sin darle una prueba adecuada. Después de terminar una botella de vodka, Bruce entró en su dormitorio y encontró su atuendo para la noche extendido sobre la cama. Un brillante traje rojo de Santa Claus, completo con botas negras, una espesa barba blanca y, lo más importante, el icónico gorro rojo. Luego empacó algunas cosas en su auto, se subió al asiento del conductor y se marchó en la noche. Justo antes de las 11:30 de la noche, Bruce Pardo estacionó frente a una casa de clase media en Covina, California. Salió de su auto, tomó un paquete especial del asiento trasero y luego se dirigió a la puerta principal. Desde el umbral, Bruce podía oír que había una fiesta con unas 2 docenas de invitados en el interior. Había risas, el tintineo de copas y canciones navideñas clásicas, que sonaban en algún sistema estéreo de sonido nítido. Bruce levantó la mano y llamó a la puerta de una casa que contenía a su exesposa y a su familia inmediata. Dentro, una niña de 8 años escuchó los golpes y, emocionada, corrió hacia la puerta para investigar. Cuando la abrió, debió haberse sentido encantada al ver nada menos que a Santa Claus en el umbral, y aún mejor, llevaba un regalo envuelto bajo el brazo. Bruce estaba insensible por el licor. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era vil, malvado de hecho. Simplemente no le importaba. Esa noche solo tenía una cosa en mente, la misma en la que se había enfocado durante los meses anteriores: la venganza. Bruce metió la mano en su traje de Santa, sacó una pistola y disparó una bala que atravesó la cabeza de la niña. Luego pasó sobre su cuerpo, irrumpió en la sala de estar y comenzó a disparar contra los 24 invitados restantes en la fiesta. Lo que siguió fue la definición misma de algo horroroso y caótico. Los invitados se tiraron al suelo en busca de cobertura, corriendo hacia las salidas mientras un hombre vestido de Santa Claus continuaba asesinándolos sistemáticamente. Algunos ni siquiera tuvieron la oportunidad de reaccionar, confundiendo el disfraz de Bruce con una broma inofensiva y observando sin reacción antes de que sus seres queridos fueran asesinados. Otros que intentaron huir fueron alcanzados por las balas de Bruce y luego ejecutados mientras yacían indefensos en el suelo. Una chica saltó desde una ventana del segundo piso, fracturándose el tobillo al chocar contra el concreto abajo. Un total de 16 de los 25 invitados lograron escapar esa noche, pero a pesar de quedarse sin objetivos vivos, Bruce no había terminado de causar estragos. Abrió el paquete envuelto como regalo y sacó un dispositivo casero presurizado, que rociaría el interior de la casa con un cóctel inflamable hecho de combustible de alto octanaje, para autos de carreras y aire comprimido. Esencialmente, había construido un lanzallamas casero, y su intención era usarlo para incinerar todo lo que Sylvia valoraba. Afortunadamente, el despreciable plan de Bruce salió terriblemente mal cuando el vapor del cilindro se encendió de repente al liberarse. El incendio resultante causó que Bruce sufriera quemaduras de 3er grado en sus brazos y piernas, con el calor siendo tan intenso que partes del traje de Santa se le derritieron en la piel. Mientras tanto, los invitados de la fiesta que habían logrado escapar de la masacre comenzaron a llamar al 911 para informar sobre los disparos y el incendio. «Está disparando a toda mi familia. La casa de mi mamá está en llamas», dijo la cuñada de Pardo a un operador de emergencias. «Necesitamos a alguien de inmediato. Mi hija ha recibido un disparo en la cara». Los policías y bomberos que llegaron primero al lugar creyeron que Bruce había perecido en el incendio, cuando en realidad él había sobrevivido de alguna manera a las horribles quemaduras y a la inhalación de humo y se dirigía a casa de su hermano, a unos 40 kilómetros de Covina. Tomó casi 100 bomberos y 1 hora y media para controlar el incendio. Una inspección posterior del interior arrojó los restos carbonizados de 3 víctimas, y poco después se encontraron los restos de 5 víctimas adicionales. La búsqueda de Bruce Pardo había comenzado, con las autoridades desesperadas por localizarlo antes de que pudiera matar de nuevo. Pero alrededor de las 3:30 de la madrugada, recibieron una llamada de un hombre que afirmaba ser el hermano de Bruce y tenía noticias impactantes para ellos. Cuando los oficiales llegaron a la casa del hermano de Bruce, lo encontraron muerto por una herida de bala autoinfligida en la cabeza. Usando envoltura de plástico y una faja, la policía encontró $17,000 en efectivo atados al cuerpo de Bruce. También estaba en posesión de un boleto de avión a Canadá que estaba programado para salir al día siguiente de la masacre. También encontraron lo que fue descrito como una especie de fábrica de bombas en su casa.
Dentro del auto de Bruce, la policía encontró aproximadamente 300 rondas de municiones, 2 computadoras, un mapa de México y una trampa explosiva conectada a una bengala. Un equipo de desactivación de explosivos del FBI intentó desarmar el dispositivo, pero el intento falló de forma catastrófica y el auto explotó. Afortunadamente, nadie resultó herido durante el incidente, pero esto mostró lo violento y decidido que Bruce se había vuelto en sus esfuerzos por quitar vidas humanas. En total, Bruce logró asesinar a 9 de los familiares y amigos de su ex-esposa, incluida la propia Silvia. Los fallecidos incluían a los padres de Silvia, Joseph y Alicia Ortega, su hermana Alicia, y el hijo de su hermana, Michael. Las otras víctimas se creía que eran 2 de los hermanos de Silvia y sus respectivas esposas. Sorprendentemente, la víctima del primer disparo sobrevivió a sus heridas, la niña de 8 años, al igual que otra víctima de 16 años, quien fue herida en la espalda. Sus lesiones físicas sanaron rápidamente, pero en cuanto a las heridas emocionales, puede que lleve mucho más tiempo para que cicatricen. En las secuelas de la masacre, cuando se enteraron de los asesinatos, los amigos de Bruce tuvieron dificultades para creer lo que había sucedido. Bruce era la persona más amable que uno pudiera imaginar, dijo Jan Datana, el ujier principal de su iglesia. Siempre un placer hablar con él, siempre con una gran sonrisa. Otros lo describieron como un hombre amable y gentil, al que se consideraba incapaz de violencia, pero especularon que el divorcio, la pérdida de su trabajo y las crecientes deudas simplemente lo empujaron al límite. No puedo creer que esté viendo a mi antiguo novio en la televisión y a todas las personas que destruyó, agregó Carol Sánchez, quien salió con Bruce durante sus años de secundaria. Es desgarrador. Era una persona muy tranquila, un chico muy amigable. Nunca, en mi sano juicio, hubiera pensado que haría algo como esto. Y tal vez eso es exactamente lo que ocurre con personas como Bruce. En algún momento fue conocido por todos como ese alma gentil que iba a la iglesia y no podía hacerle daño a una mosca. Pero algo cambió en Bruce. En medio de toda esa tristeza, pérdida, dolor y pesar, Bruce simplemente dejó de ser Bruce. Algo se apoderó de su mente, sembrando pequeños pensamientos de odio que fueron creciendo y alimentándose, hasta que todo lo que quedó fue veneno y maldad. Bruce no murió en la propiedad de su hermano cuando se quitó la vida. Bruce Pardo murió cuando su alma se quedó sin fuerzas y se hundió lentamente en el vacío oscuro, ahogándose en su dolor para siempre. El día de Navidad de 2014, un centro de emergencias 911 en el condado de Lancaster, Pensilvania, recibió una llamada telefónica de un hombre de 36 años llamado Dustin Lee Klopp. Klopp procedió a decirle al operador que necesitaba asistencia policial en su casa, aparentemente citando una disputa doméstica, y luego de ser asegurado de que los oficiales iban en camino, Klopp colgó el teléfono. Poco después, cuando los oficiales llegaron a la casa de la familia Klopp, se encontraron con la imagen de una casa en ruinas. Las llamadas de disturbios domésticos generalmente implican que la propiedad está ocupada, pero en este caso no parecía haber nadie en casa. Esto llevó a los oficiales a rodear la casa, buscando señales de que algo estuviera mal. Así fue como terminaron cerca de un cobertizo en el patio trasero de la familia Klopp, un cobertizo que despedía un olor a muerte. Al registrar el cobertizo, los oficiales encontraron una bolsa que contenía los restos de una mujer adulta recientemente asesinada, que pronto se determinó era Stephanie Kilhefner, la esposa de Dustin Lee Klopp. Pero la pregunta seguía siendo, si Stephanie yacía muerta en el cobertizo de herramientas de la familia, ¿dónde estaban Dustin y sus 2 hijas? La policía se puso en acción rápidamente, aterrorizada de que las sobrevivientes de la familia estuvieran en peligro. Era imperativo localizar a Dustin al menos para informarle que sus hijas estaban desaparecidas. Pero apenas 30 minutos después de la llamada que Dustin había realizado al centro de emergencias, él mismo entró en el cuartel de la Policía Estatal del Condado de Lancaster e hizo una declaración escalofriante. «Mi nombre es Dustin Lee Klopp», dijo a los oficiales en la recepción, «y he asesinado a mi esposa». Los detectives de homicidios llevaron a Klopp a una sala de entrevistas y comenzaron a registrar su confesión. Según Dustin, alrededor de las 10 de la noche en la víspera de Navidad, una discusión con su esposa comenzó a intensificarse.
Las fiestas pueden ser una época del año estresante para personas con vidas inestables. Y ciertamente, en el caso de los club, el alcohol agravaba lo que ya era un ambiente tenso. Dustin dijo que Stephanie comenzó a reprenderlo, enumerando sus fallos mientras lo sometía a una humillación verbal severa. Dustin le pidió que se detuviera, pero ella se negó, continuando con el maltrato verbal. Todos sabemos que el problema con aquellos a quienes amamos es que tienen la capacidad de herirnos más profundamente. Y las palabras de Stephanie lo hirieron tanto que Dustin perdió la cabeza y se dejó llevar por la ira. Pero ningún dolor emocional puede justificar lo que hizo a continuación. Dustin dijo que cuando Stephanie se levantó de su asiento para confrontarlo físicamente, él también se levantó y le dio un golpe tan fuerte que la dejó inconsciente. No está claro qué pasó por la mente de Dustin en los momentos que siguieron a golpear a su esposa. Él solo habló sobre lo que hizo, pero no por qué lo hizo. Sin embargo, sabemos que Dustin obviamente decidió que Stephanie debía desaparecer. Había cruzado una línea, cometido un acto imperdonable, y era uno por el cual Stephanie lo arruinaría. Ella se quedaría con los hijos, con la casa, y se llevaría la mitad de cada sueldo que él ganara mientras viviera. Y para Dustin, ese era simplemente un desenlace inaceptable. Se dirigió a la cocina de la familia, buscó el bloque de cuchillos y tomó el cuchillo más afilado que pudo encontrar. Dijo que esperó un rato de pie sobre el cuerpo inconsciente de su esposa, visualizando todos los posibles desenlaces de sus acciones. Pero al final, tomó su decisión. Dustin se arrodilló, acercó la hoja del cuchillo al cuello de su esposa y luego le cortó la vena yugular. La sangre debió brotar de la herida abierta como de una fuente, impulsada por los poderosos músculos del corazón de Stephanie, enviándola rápidamente por las arterias hacia su cuello y su cerebro. Sin embargo, no murió instantáneamente. De hecho, Stephanie Kilhefner tardó un tiempo sorprendentemente largo en morir, tanto que su esposo optó por una solución aún más violenta. Dustin salió al patio trasero y tomó un gran hacha que había estado usando para cortar leña para una parrilla de ahumado. Luego, regresó a la casa familiar, levantó el hacha sobre su cabeza y usó la hoja afilada para partir en dos la cabeza de su esposa. Después de eso, ella ya no respiraba y su lucha por la vida terminó violentamente. Dustin pasó el resto de la noche desmembrando el cadáver de su esposa, mientras sus hijas dormían arriba, ajenas a la carnicería que se desarrollaba en el piso de abajo. Cuando llegó la mañana, Dustin apenas había terminado de limpiar la sangre de su esposa muerta. También había envuelto sus extremidades y torso en una bolsa, la cual luego llevó al cobertizo de herramientas en el patio trasero. Sin embargo, la escena aún no estaba completamente libre del olor a muerte. Como resultado, Dustin condujo rápidamente a sus hijas a casa de sus abuelos, diciéndoles que iban a celebrar la Navidad en su casa ese año. A los abuelos les pareció una sorpresa tan agradable que no cuestionaron demasiado a Dustin antes de que él se fuera en su camioneta. Abatido por la culpa, Dustin condujo un rato y contempló entregarse. Brevemente consideró quitarse la vida, pensando que no podría enfrentar los juicios que inevitablemente seguirían. Sus hijas nunca volverían a tener una Navidad normal, no después de que su padre asesinara a su madre en un arrebato de ira. Pero al final Dustin simplemente condujo hasta el cuartel de la policía estatal y con el corazón pesado, confesó el asesinato de su propia esposa. La culpa era algo con lo que nunca parecía poder lidiar. A principios de 2015, mientras estaba detenido en una prisión del condado de Lancaster, Dustin se colgó en su celda. Su intento fue interrumpido poco después por un guardia, pero ya era demasiado tarde. Dustin fue declarado clínicamente muerto una semana después, y falleció cuando se le desconectó el soporte vital. Crímenes como este son ejemplos de por qué la moderación y la desescalada son tan importantes. Cuando Dustin perdió la paciencia con su esposa, no solo perdió el derecho moral, sino que desencadenó una serie de eventos que terminarían con la muerte de ambos. Es casi como en el juego de ajedrez. Los buenos jugadores de ajedrez piensan 2 o 3 pasos adelante antes de mover una pieza, consideran todos los posibles resultados de sus acciones, y nunca hacen una jugada apresurada. Quizás esa sea la razón por la que un juego tan antiguo sigue siendo tan relevante hoy en día. En tal caso, quizás deberíamos pensar un poco más como jugadores de ajedrez. Si lo hiciéramos, tal vez el mundo sería un lugar mejor y más brillante.
una gélida noche de Nueva York, apenas 3 días antes de Navidad, la familia Harris recibió la última visita que sus miembros verían. Uno a uno, Tony y Dolores Harris, su hija Shelby, de 15 años, y su hijo Mark, de 11 años, fueron atados, disparados, rociados con gasolina y prendidos fuego. Sus cadáveres horriblemente quemados y desfigurados fueron descubiertos a la mañana siguiente, después de que un vecino se quejara ante el departamento de bomberos por la alarma de humo que sonaba en su propiedad. La policía indicó que no había señales de que el intruso hubiera forzado la entrada a la casa, lo que los llevó a creer que había entrado por una puerta o ventana abierta, lo cual era altamente improbable debido al frío invernal, o que el asesino era alguien que ellos conocían y en quien confiaban. Sin embargo, como declaró el capitán de la policía estatal Carl Shivers a los medios, es una tragedia. Eran personas muy abiertas que abrían la puerta a casi cualquiera. Inmediatamente después del crimen, la policía tuvo dificultades para discernir el motivo de los asesinatos y pronto recurrió a la ayuda de agentes del FBI en su búsqueda de pistas sólidas. Un vehículo marrón y beige fue reportado como robado del garaje de la familia, y luego fue recuperado en el estacionamiento de un centro comercial cercano. La policía entonces indicó que deseaba hablar con un ciclista, que fue visto pasando por el área poco antes del anochecer el 22 de diciembre, pero nadie se presentó. Mientras las coronas de Navidad y las cintas rojas todavía decoraban las puertas de la casa gris de 2 pisos, pronto fueron acompañadas por cinta amarilla de la escena del crimen. Los Harris vivían en Ellis Hollow, un vecindario tranquilo ubicado entre colinas boscosas al norte de Ítaca, en el oeste del estado de Nueva York. La familia se había mudado allí en 1986, cuando Tony Harris fue nombrado director de ventas de Dianco, un distribuidor de equipos electrónicos con sede en Siracusa. Su esposa, Dottie, era cercana a casi todos en el vecindario y organizaba ventas de pasteles e intercambios de galletas. Era activa en la Asociación de Padres y Maestros, PTA, de la escuela, en la junta de Ellis Hollow, y también abrió una tienda de artesanías y regalos, The Grey Goose, en el granero al lado de su casa. Los vecinos comentaron que la tasa de criminalidad era extremadamente baja, con solo un incidente de robo o hurto registrado anualmente. El sheriff del condado de Tompkins, Robert Howard, mencionó que no ha habido un asesinato en Ellis Hollow en mucho tiempo. Y naturalmente sus residentes estaban profundamente horrorizados por un crimen tan brutal. Lo peor que pasa aquí es un accidente de coche en invierno, dijo Pat DeMaine, quien vivía a 2 casas de los Harris. Ellis Hollow era el tipo de lugar donde la gente dejaba sus puertas sin llave, y los vecinos cuidaban a los hijos de otros. Sin embargo, después de los asesinatos de los Harris, comenzaron a mirar con cautela a través de las ventanas antes de abrir la puerta. En el funeral colectivo de la familia, seres queridos y vecinos los describieron como miembros activos y apreciados de la comunidad. No puedes pensar en alguien que tuviera una venganza contra ellos, dijo Ann Parciale, amiga de la señora Harris. La gente no puede entender cómo pudo suceder. Esta es una comunidad muy familiar y orientada a los valores. Esas cosas no se supone que pasen aquí, añadió Edgar Clemons, un maestro retirado que había vivido en Ellis Hollow Road durante 26 años. No creo que nadie por aquí haya dormido la noche del sábado. He abierto la puerta a personas cuyos autos se han averiado. Creo que ya no lo haré más. La policía rápidamente identificó a un sospechoso, un exconvicto conocido como Michael King, y se dispuso a rastrearlo. Sin embargo, cuando finalmente lo acorralaron en su complejo de apartamentos, King sacó una escopeta, la colocó bajo su barbilla y amenazó con quitarse la vida. Los agentes se contuvieron, prometiendo traer a un negociador capacitado con la esperanza de calmar la situación, pero antes de que el negociador llegara, King apuntó la escopeta a los oficiales y disparó. Afortunadamente, el disparo lanzó fragmentos de plomo inofensivamente sobre sus cabezas, pero el fuego de respuesta de las fuerzas del orden fue considerablemente más preciso. Sin embargo, antes de caer, King giró la escopeta hacia sí mismo, cargó un cartucho en la recámara y disparó. El médico forense del condado de Tompkins determinó que el disparo que King había intentado usar para quitarse la vida solo le rozó el lado izquierdo de la cara, y fueron las balas de bajo calibre de la policía las que finalmente lo derribaron. Sin embargo,
Dadas las circunstancias de que King había disparado contra ellos, su muerte fue considerada un homicidio justificable. Obviamente King nunca fue llevado a juicio por los asesinatos, pero que él muriera en un suicidio por la policía fue visto por muchos como un equivalente a una admisión de culpabilidad. Esto se confirmó más tarde, cuando un rifle recortado encontrado en el apartamento del sospechoso fue identificado positivamente como el arma utilizada para asesinar a la familia Harris. La madre de King fue injustamente condenada por estar involucrada en los asesinatos, lo que resultó en un importante escándalo policial. Pero aparte de este horrible error judicial, lo realmente perturbador es que el motivo detrás de los asesinatos nunca se determinó. Nadie sabe por qué un delincuente menor como Michael King simplemente perdió el control y eligió la época más maravillosa del año para uno de los crímenes más atroces de la historia. Nacido en la isla italiana de Cerdeña en 1895, el pequeño Giorgio Sodu emigró a los Estados Unidos a los 13 años de edad. Llegó a Ellis Island durante el verano de 1908, acompañado por uno de sus hermanos mayores, pero tan pronto como ambos chicos pasaron por aduanas, el hermano mayor dio media vuelta y regresó a Cerdeña, dejando al pobre y pequeño Giorgio completamente solo en la ciudad de Nueva York. No está claro por qué este hermano mayor no se quedó con él, o por qué el pequeño Giorgio fue enviado a América a una edad tan temprana. Giorgio no gustaba de hablar sobre Cerdeña ni de las razones detrás de su intimidante travesía por el Atlántico. Eventualmente, Giorgio cambió su nombre a George Soder y encontró trabajo en los ferrocarriles de Pensilvania. Comenzó como aguador, pero finalmente fue ascendido al puesto de conductor en Smithers, Virginia Occidental, ahorrando su paga hasta que pudo comenzar su propia empresa de transporte. George y su puñado de empleados transportaban tierra a sitios de construcción y más tarde comenzaron a transportar el carbón por el cual Virginia Occidental es famoso. Fue mientras trabajaba en los Apalaches que George conoció a una joven llamada Jenny Cipriani, también inmigrante de Italia, quien casualmente había llegado a los Estados Unidos aproximadamente al mismo tiempo que George. Comenzaron a salir y se casaron poco después, estableciéndose en una casa de 2 pisos, construida de madera, a 3,5 kilómetros al norte de la cercana Fayetteville. A lo largo de un periodo de 10 años, Jenny y George tendrían la asombrosa cantidad de 10 hijos, el primero de los cuales nació en 1923. Con su próspera empresa de transporte generando buenos beneficios, George era más que capaz de proveer para una familia tan numerosa. Pero el hombre era tan franco como trabajador, y era particularmente vocal en su odio hacia Benito Mussolini, el brutal dictador fascista de Italia. Esto le generó numerosas discusiones con otros miembros de la comunidad italoamericana local, y se decía que casi llegó a los golpes con 1 o 2 partidarios de Mussolini. Su apasionada oposición probablemente estaba motivada por el hecho de que Joe, su segundo hijo mayor, había dejado el hogar para luchar en Europa en 1943. 18 meses después de la partida de Joe, Mussolini fue derrocado, torturado y luego ejecutado por luchadores italianos por la libertad. George recibió la noticia con júbilo, y se dijo que celebró públicamente la muerte del dictador entre familiares y amigos. Sin embargo, parece que alguien, en algún lugar, observó esas celebraciones con un profundo desprecio y pronto, la familia Soder comenzó a experimentar una serie de inquietantes visitas. En octubre de 1945, los hijos mayores de George también notaron un coche extraño estacionado a lo largo de la carretera principal del pueblo, cuyos ocupantes observaban a los hijos menores de los Soder cuando regresaban de la escuela. Luego, un día, alguien llamó a la puerta de la casa de los Soder. George abrió la puerta y encontró a un electricista en la entrada. No recordaba haber llamado a un electricista, pero el hombre afirmó haber sido enviado en nombre de la compañía eléctrica local con la tarea de revisar el cableado de la casa. George, confundido pero confiado, dejó entrar al hombre, quien prontamente comenzó la inspección. Para cuando el hombre había llegado al patio trasero, estaba informando a George que el cableado de su casa era defectuoso, tanto que representaba un peligro potencial de incendio. Esto confundió aún más a George, ya que toda la casa había sido renovada menos de un año antes, pero aceptó la palabra del hombre, le agradeció y luego lo despidió.
George entonces llamó a otro electricista y le pidió que fuera a revisar el cableado. Este nuevo electricista confirmó su creencia inicial, de que no había nada malo con el cableado en su casa, y le informó a George que la compañía eléctrica no envía gente a revisar el cableado de las casas. Quienquiera que fuera ese hombre, definitivamente no era un electricista. Pero si no era un electricista, ¿quién era? 1 o 2 semanas después de la visita del falso electricista, los Soder recibieron otro toque en la puerta. Esta vez el hombre se presentó como un vendedor de seguros de vida y le ofreció a George tasas extremadamente bajas en una póliza lucrativa. Cuando George le preguntó en tono de broma cuál era el truco, el hombre le aseguró que no había ninguno y luego dijo algo como: «Uno nunca sabe. Un hombre que anda haciendo comentarios sucios como tú, su hogar podría arder en llamas en cualquier momento. Y todo lo que han trabajado, la hermosa casa, la bella esposa, los hijos, se convertirán en cenizas quemadas». Todo comenzaba a tener sentido. La visita del falso electricista, los comentarios del vendedor sobre un incendio. Era una represalia a su oposición al fascismo europeo. George le ordenó al hombre salir de su propiedad, advirtiéndole que cualquier otra visita no solicitada sería recibida con fuerza. Las visitas cesaron después de eso, y con la cercanía de las fiestas navideñas, las cosas comenzaron a volver a la normalidad. La Navidad de 1945 fue como cualquier otra en la casa de los Soder, costosa, caótica, pero el ver a Jenny y a George, a sus hijos, abrir sus regalos, era un gozo puro y absoluto. La mayor de sus hijas, Marion, había estado trabajando en una tienda de baratijas en el centro de Fayetteville, y sorprendió a 3 de sus hermanas menores con nuevos juguetes que les había comprado como regalo. Alrededor de las 10 de la noche, los niños estaban tan emocionados que le pidieron a su madre quedarse despiertos más allá de su hora usual de acostarse, y dado que era el día más feliz del año, su madre aceptó. La única condición era que metieran a las vacas y alimentaran a las gallinas antes de irse a dormir. 30 minutos después de la medianoche, toda la familia estaba dormida en sus camas, cuando de repente el teléfono comenzó a sonar, y Jenny Soder se despertó y bajó a contestar la llamada. Pero cuando respondió, no reconoció la voz al otro lado de la línea. Parecía la voz de una mujer joven que llamaba desde una fiesta, con fuertes voces y el tintineo de copas en el fondo. La mujer se dirigió a Jenny con un nombre que nunca había escuchado, y cuando Jenny le dijo que probablemente tenía el número equivocado, la mujer se rió antes de colgar. Confundida pero no alarmada, Jenny simplemente colgó el auricular y regresó a la cama. Sin embargo, esa no fue la última vez que se despertaría esa noche, porque afuera, en la fría oscuridad de diciembre, unos hombres se estaban reuniendo y tenían malas intenciones. Justo después de la 1 de la mañana, Jenny se despertó nuevamente al escuchar algo que golpeaba el techo de su casa. Más tarde diría que sonó como un golpe y luego un ruido de rodadura, pero no fue suficiente para despertar a otros miembros de la familia. 30 minutos después, Jenny seguía acostada en la cama completamente despierta, cuando comenzó a oler humo. Cuando investigó, descubrió que la oficina de George estaba en llamas y comenzó a despertar a los demás miembros de su familia para que todos pudieran evacuar. En los minutos siguientes, tanto los padres como 4 de sus hijos, Marion, Sylvia, John y George Jr., escaparon de la casa sufriendo nada más que inhalación de humo. Una vez fuera, George intentó volver a entrar, pero descubrió que las escaleras estaban en llamas. Fue entonces cuando se enfrentó a la horrorosa realización de que sus otros 6 hijos estaban atrapados en las habitaciones de arriba, que pronto serían envueltas por el feroz incendio. George corrió entonces al teléfono familiar para intentar llamar al 911 mientras su casa ardía, pero la línea estaba muerta. Regresó afuera gritando para que su hija Marion fuera a la casa de un vecino a llamar al departamento de bomberos. Mientras esto sucedía, un conductor en la carretera cercana también había presenciado el incendio y corrió hacia una taberna cercana para llamar al 911, pero también encontró que la línea telefónica estaba inactiva. Finalmente, se cree que el automovilista que pasaba logró contactar al departamento de bomberos desde otro teléfono en la taberna, ubicada a unos cuantos kilómetros de distancia. Estaba claro que alguien había desconectado las líneas telefónicas, no solo de la casa de los Soder, sino de todo el vecindario. Al enterarse de que nadie era capaz de contactar a los servicios de emergencia, George Soder se lanzó a la acción. Corrió al patio trasero,
donde la familia usualmente guardaba una larga escalera de madera, pero como adivinaste, alguien había tomado el tiempo de removerla del patio trasero, y no se encontraba por ningún lado. Descalzo, George trepó la pared de su casa, rompiendo una ventana del ático en un intento de entrar. Sin embargo, en el proceso se cortó el brazo tan gravemente que estuvo en peligro de desangrarse, y se vio obligado a descender nuevamente al suelo. Durante los siguientes 45 minutos, los 6 miembros sobrevivientes de la familia Soder no tuvieron más opción que ver cómo su casa era reducida a poco más que un montón de cenizas. Gritaron y lloraron, asumiendo que los hijos restantes habían perecido en el incendio. Debido a la contribución estadounidense a la Segunda Guerra Mundial, el departamento de bomberos local tenía una dolorosa escasez de personal. Como resultado, no respondieron hasta el amanecer, horas después de que el fuego había comenzado. Más tarde se descubrió que el jefe de bomberos, un hombre llamado F.J. Morris, ni siquiera sabía conducir el camión de bomberos y tuvo que esperar hasta que alguien que pudiera manejarlo estuviera disponible. Para cuando llegaron, los bomberos no pudieron hacer mucho más que tamizar las cenizas que quedaban en el sótano de los Soder. Sin embargo, a las 10 de la mañana, el jefe de bomberos informó a los miembros de la familia sobreviviente que no habían sido capaces de encontrar ningún hueso, lo que significaba que o bien el incendio había sido lo suficientemente caliente como para incinerar completamente los restos, o que no habían estado en la casa en absoluto. Existen 2 teorías predominantes sobre lo ocurrido. La primera sostiene que el incendio fue lo suficientemente caliente como para incinerar a los niños. Esto es algo improbable, ya que sin la presencia de plásticos o acelerantes es bastante difícil que un incendio normal en una casa alcance temperaturas de incineración. La otra versión de esta teoría es que había evidencia de restos humanos, pero que los bomberos fueron simplemente demasiado incompetentes para encontrarlos. La segunda teoría es que alguien ingresó a la casa antes de que el incendio comenzara y secuestró a 5 de los niños Soder. Pero ¿quién haría algo tan atroz? Y estaría el crimen relacionado con las amenazas que había recibido George en los meses anteriores. Después de 4 días, cuando el departamento de bomberos había terminado su investigación, George ordenó que el sitio fuera allanado con la intención de convertirlo en un jardín conmemorativo para sus hijos perdidos. El dolor era insoportable, pero parecía que George había aceptado que el incendio había sido solo un horrible accidente. Sin embargo, al día siguiente el forense local hizo una declaración que heló la sangre de George. En lugar de atribuir el incendio a un ataque incendiario, el forense anunció que la causa había sido una falla en el cableado eléctrico, un cableado que había sido revisado 2 veces en el año anterior. Poco después, cuando George intentó localizar a aquellos que habían aconsejado al forense sobre su declaración oficial, hizo un descubrimiento horrendo. Uno de los hombres que había testificado que el incendio fue debido a una falla eléctrica era el mismo hombre que se había hecho pasar por un vendedor de seguros para amenazar a George en su puerta meses antes. Había una conspiración obvia en marcha, sin embargo, a pesar de sus súplicas, nadie escuchaba las teorías de George sobre sus hijos desaparecidos. La versión oficial era que habían muerto en el incendio, y se emitieron certificados de defunción para los 5 niños el 30 de diciembre. El periódico local de Fayetteville se contradijo abiertamente al afirmar que se habían encontrado todos los cuerpos, para luego, en la misma historia, informar que solo se había recuperado parte de un cuerpo, casi como si el artículo hubiera sido editado en el último minuto, pero sin eliminar todas las referencias a la desaparición de los niños. En los años posteriores al incendio, los miembros sobrevivientes de la familia Soder intentaron reconstruir sus vidas, pero a medida que lo hacían y las nubes de dolor se retiraban, comenzaron a cuestionar la explicación oficial de las autoridades sobre la causa del incendio. Por ejemplo, si había sido causado por un problema eléctrico, ¿por qué las luces navideñas de la familia permanecieron encendidas durante las primeras etapas del incendio, cuando la electricidad debería haberse cortado? Y recuerda la escalera que George corrió a buscar, la que usualmente guardaba en el patio trasero. Finalmente fue encontrada a casi 30 metros de distancia de la casa, al pie de un terraplén, como si alguien la hubiera quitado deliberadamente para impedir cualquier intento de rescate. Luego, en el curso de la investigación posterior al incendio, un reparador de teléfonos descubrió que la línea telefónica de los Soder no se había quemado en el incendio, sino que alguien la había cortado al trepar un poste de teléfono de 4 metros y 20 centímetros de altura
antes de cortar el cable manualmente. La policía había arrestado previamente a un hombre que había sido atrapado robando en la propiedad de los Soder, y lo confrontaron sobre su posible implicación en el incendio. El hombre admitió que había estado en la zona la noche del incendio y que había cortado la línea telefónica, creyendo que era la línea de electricidad de la casa, pero negó rotundamente tener algo que ver con el incendio, insistiendo en que huyó de la zona tan pronto como se dio cuenta de que había cortado la línea equivocada. La policía también logró ponerse en contacto con la mujer que había hecho la llamada de número equivocado, poco antes de que la casa de los Soder se incendiara. Ella le dijo a la policía que había sido nada más que un error y que tenía la intención de llamar a una amiga suya. Sin embargo, la mujer tenía un apellido italiano, y a pesar de que la zona contaba con una gran comunidad italoamericana, no se podía descartar una conexión con las amenazas pro-Mussolini que había recibido la familia. Luego estaba el hecho de que no se encontraran huesos. Jenny Soder expresaba muy firmemente su creencia de que sus hijos habían sido secuestrados, especialmente dado que muchos de sus electrodomésticos habían sobrevivido al incendio casi intactos, a pesar de estar hechos de materiales mucho menos resistentes que el hueso humano. ¿Cómo habían sobrevivido esos artículos al incendio, mientras que los niños fueron completamente incinerados? Jenny también mencionó un incidente similar ocurrido en esa misma época, cuando un extraño incendio en una casa mató a una familia de 7 personas. Los restos esqueléticos de los 7 miembros de la familia fueron recuperados de las ruinas humeantes. Y según afirmó posteriormente un empleado de un crematorio local, es posible que los huesos humanos soporten temperaturas de 2000 grados Fahrenheit o 1090 grados Celsius durante periodos de hasta 2 horas, un tiempo mucho mayor y una temperatura mucho más alta de lo que pudo haber alcanzado el incendio en la casa. En la primavera de 1946, Jenny Soder comenzó a convertir el sitio de su casa quemada y demolida en un jardín conmemorativo para sus hijos desaparecidos. Fue un jardín que cuidaría durante el resto de su vida, pero no significaba que hubiera renunciado a la esperanza de encontrar a sus hijos. Después de todo, había cada vez más evidencia de que lo ocurrido había sido un ataque premeditado contra su hogar, uno que había sido planificado y ejecutado por un sombrío grupo de conspiradores fascistas, cuyas redes se extendían en una aterradora amplitud. Pronto se supo que el conductor de un autobús que había pasado por Fayetteville, tarde en la noche de Navidad, declaró haber visto a varias personas arrojando bolas de fuego al techo de la casa. Esto fue corroborado unos meses después, cuando una vez derretida la nieve, la joven Sylvia Soder encontró un pequeño objeto de goma verde oscuro en un arbusto cerca de las ruinas de su hogar. ¿Podría haber sido ese el objeto que fue lanzado al techo de los Soder, quizás después de ser envuelto en papel, empapado en gasolina e incendiado? Las esperanzas de la familia se renovaron cuando varios testigos afirmaron haber visto a los niños desaparecidos, después de que la casa colapsara en llamas. Una mujer que había estado observando el incendio desde la carretera dijo que había visto a algunos de ellos asomándose desde un auto de pasajeros mientras la casa ardía, asumiendo que habían sido evacuados de forma segura y que tal vez estaban siendo llevados a un hospital. No pensó mucho en ello. Otra mujer que trabajaba en una parada de descanso entre Fayetteville y Charleston dijo que les había servido el desayuno la mañana después del incendio y notó que habían viajado con un hombre extraño que conducía un auto con placas de Florida. Estas nuevas revelaciones llevaron a los Soder a contratar a un investigador privado, finalmente decidiendo por un hombre llamado C.C. Tinsley, de la cercana ciudad de Gawley Bridge. Tinsley confirmó que el mismo vendedor de seguros, que los había amenazado con un incendio debido a las posturas anti-Mussolini de George, había formado parte del jurado del forense que había declarado el incendio como un accidente. No había sido una coincidencia, no fue un error, había una conspiración evidente en marcha. Tinsley también descubrió que a pesar de que la versión oficial sostenía que no se encontraron restos en las cenizas, se había encontrado un corazón humano carbonizado, que luego fue colocado en una caja de metal y enterrado en secreto. El propio jefe de bomberos aparentemente había confesado esto a un ministro local, quien rompió la confidencialidad para confirmárselo a George Soder en persona. George entonces se apresuró a confrontar al jefe de bomberos,
el mismo hombre que había afirmado no saber manejar su propio camión de bomberos, y le dijeron que, en realidad, lo que había sido enterrado era un hígado de res fresco. Supuestamente, lo había colocado allí con la esperanza de que los Soder eventualmente lo encontraran y se convencieran finalmente de que los niños desaparecidos habían perecido en las llamas. Esta nueva revelación parece haber llevado a George al límite de su cordura. En un momento, después de ver una foto de unas jóvenes bailarinas de ballet en una revista, una de las cuales se parecía a una de sus hijas desaparecidas, condujo hasta la escuela, donde sus repetidas demandas de ver a las niñas fueron rechazadas. Finalmente, George fue escoltado fuera del lugar por oficiales de policía, quienes se mostraron firmes pero comprensivos. George entonces contactó a la Oficina Federal de Investigaciones, alegando que, dado que los niños habían sido secuestrados, estaba dentro de su jurisdicción investigar. El propio J. Edgar Hoover respondió a las cartas, declarando que, aunque me gustaría poder ayudar, el asunto parece ser de carácter local y no entra dentro de la jurisdicción investigativa de esta oficina. Si las autoridades locales solicitaban la ayuda de la oficina, él, por supuesto, asignaría recursos humanos para ayudarles. Sin embargo, el Departamento de Policía y Bomberos de Fayetteville se negó a hacerlo, transmitiendo la cuestionable declaración de que eran capaces de manejar la investigación por su cuenta. Luego, en agosto de 1949, se desenterraron varios fragmentos óseos pequeños de las ruinas enterradas de la casa de la familia Soder, y tras ser analizados, se determinó que eran vértebras humanas. Un especialista confirmó posteriormente que eran piezas de vértebras lumbares, pero rápidamente añadió que pertenecían a una persona de entre 16 y 22 años. Esto casi descartaba por completo la posibilidad de que los fragmentos pertenecieran a uno de los niños Soder fallecidos, ya que el hijo mayor desaparecido tenía solo 14 años en el momento del incendio. Este experto también declaró que los huesos no presentaban marcas de quemaduras, añadiendo que era muy extraño que estos huesos fueran los únicos encontrados. Estos nuevos hallazgos atrajeron la atención de los medios a nivel nacional, y en 1950, la legislatura de Virginia Occidental celebró 2 audiencias sobre el caso. Sin embargo, las autoridades informaron luego a los Soder que su caso era desesperanzado, y ese parece haber sido el punto donde todas las investigaciones, tanto privadas como oficiales, cesaron por completo. Aún así, los Soder no renunciaron a la esperanza de encontrar a sus hijos desaparecidos. Imprimieron folletos, ofrecieron una recompensa de $10,000 e incluso colocaron un cartel cerca del sitio de su hogar incendiado, rogando a cualquier persona con información que se presentara. George seguía las pistas personalmente, viajando a las áreas de donde provenían los rumores. Por ejemplo, una mujer de Missouri afirmó que la pequeña Marta estaba siendo retenida en un convento allí, mientras que un cliente de un bar en Texas afirmó haber escuchado a otras 2 personas hacer comentarios incriminatorios sobre un incendio en Virginia Occidental, que ocurrió una Nochebuena años atrás. Cuando George supo más tarde que un pariente de Jenny en Florida tenía hijos que se parecían a los suyos, el pariente tuvo que demostrar que los niños eran suyos antes de que George quedara satisfecho. Este incidente claramente tuvo un efecto horrendo en la psique de George Soder, y él permaneció como un hombre furioso, desconsolado y profundamente sospechoso por el resto de su vida. El destino de los niños Soder desaparecidos sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Y a pesar de que varias personas afirmaron haber conocido versiones adultas de los niños, el caso no es probable que se resuelva en el futuro cercano, y eso hace que sea aún más aterrador que, durante la Segunda Guerra Mundial, aparentemente existiera un grupo violento de simpatizantes fascistas en la costa este de América. Un grupo que estaba equipado, motivado y lleno de odio suficiente como para ejecutar un secuestro tan intrincado y efectivo, que pudieron hacer que 5 niños inocentes desaparecieran sin dejar rastro. Hace muchos años, entre las vastas y heladas extensiones del Círculo Ártico, nació un joven reno con una anormalidad física bastante espeluznante. A diferencia del resto de su especie, que casi siempre nace con narices opacas de color marrón, este reno nació con una mutación bioluminiscente, lo que hacía que su nariz emanara una siniestra luz roja. Obviamente,
Esta mutación extraña delataba la posición de la manada ante los depredadores nocturnos, y como resultado, el reno que eventualmente sería conocido como Rudolf fue violentamente rechazado por sus pares. Lo llamaban con insultos como nariz roja, y fue sometido a una casi constante campaña de acoso y exclusión por el resto de su manada. Luego, durante un periodo de clima ártico especialmente inusual, el equipo de iluminación de una prominente empresa logística local fue misteriosamente saboteado. Naturalmente, cualquier empresa de transporte que opere en el círculo ártico estaría equipada para enfrentar un entorno donde la oscuridad puede durar hasta 23 horas al día. Así que, ¿quién o qué los puso en una situación en la que se vieron obligados a recurrir al más improbable de los candidatos en su hora de necesidad? No obstante, fue nada menos que Rudolf quien fue contactado por la administración de la empresa, que le rogó que ayudara en la navegación de sus barcos de carga en los hemisferios norte y sur. Rudolf aceptó y con su ayuda, las operaciones pudieron continuar a pesar de la densa niebla que se aferraba a la tundra helada. El incidente fue nada menos que un triunfo de relaciones públicas para el reno, antes despreciado, y hasta sus antiguos críticos declararon que sus esfuerzos, y cito, pasarán a la historia. Sin embargo, el ánimo de celebración que siguió parece haber permitido que el perpetrador de uno de los mayores actos de sabotaje en la historia del Ártico escapara completamente de la justicia. Solo un puñado de sospechosos fue considerado, y cada uno quedó libre después de un breve periodo de interrogatorio. Sin embargo, de alguna manera, la única persona que tenía todo por ganar con el sabotaje nunca fue llevada a declarar. Es terriblemente conveniente que Rudolf, la única criatura cuyo cuerpo tenía la capacidad de crear su propia luz natural, estuviera en posición de rescatar a una empresa que algunos calificaron como demasiado grande para fallar. Y a pesar de las peticiones para que fuera formalmente interrogado sobre su paradero en Nochebuena, hasta ahora las fuerzas del orden han evitado actuar sobre estas solicitudes. Tal vez Rudolf sea solo un héroe poco probable pero merecedor de tal título, un reno que se encontró en el lugar adecuado en el momento justo. Pero tal vez, para un reno que no había recibido más que desprecio, humillación y tormento hasta sus primeros años de adulto, hacerse un héroe sea solo la primera fase de una terrible y sangrienta venganza. Hace un año en Nochebuena estaba trabajando hasta tarde. Tengo 23 años, trabajo en la ciudad de Nueva York y voy a casa todos los días en tren. Como soy uno de los más jóvenes en la oficina, me tocó uno de los peores turnos, así que no pude llegar a casa hasta las 5. Mi familia ya se había ido una hora antes para ir a la casa de mi primo, así que tuve que conducir solo. Después de tomar un refrigerio rápido antes de emprender el viaje de media hora, subí a mi coche y puse la dirección de mi primo en mi teléfono. A mitad del camino empezó a nevar. Llegué a la casa de mi primo alrededor de las 6. En ese momento ya estaba nevando intensamente y apenas llegué a tiempo para ver a todos comenzar a cenar. Llevé todos mis regalos adentro y saludé alegremente a todos. Me quedé hasta alrededor de las 11. El resto de mi familia se fue un poco antes. Me quedé media hora extra para charlar un rato antes de irme yo mismo. Para cuando me iba, el suelo ya acumulaba al menos 60 centímetros de nieve, y aún no había dejado de nevar. El camino a casa fue una pesadilla. Las carreteras apenas estaban aradas y tuve que conducir a menos de 32 kilómetros por hora en la mayoría de las calles. Las carreteras estaban completamente desiertas en ese momento, probablemente porque todos fueron lo suficientemente inteligentes como para irse a casa antes de que la nieve se acumulara. Eventualmente giré hacia una calle principal que estoy seguro de que usualmente estaría llena de gente, pero a las 11:15 de la noche de Nochebuena, no había ni un solo auto ni una sola luz en las tiendas. Era un pueblo fantasma. Pero luego noté las luces traseras intermitentes de un auto. Estaba estacionado a un lado de la carretera, y el humo que salía de su tubo de escape le daba un tinte rojo con las luces traseras. Al acercarme, me di cuenta de que había alguien junto al auto agitando la mano en el aire. Supuse que algo estaba mal y que necesitaba ayuda, así que, siendo el buen samaritano que soy, me detuve detrás del auto. Cuando abrí mi puerta, el tipo se acercó de inmediato, apenas dándome tiempo para bajar. Era un hombre de tamaño promedio, probablemente de 1,72 m y alrededor de 85 kilos. Hablaba con voz muy demandante,
preguntándome si sabía algo sobre cómo arreglar un motor. Le dije que no sabía mucho de coches. El hombre respondió muy rápido a todo lo que le decía. Me dijo que no importaba, y fue a su coche por un segundo. Abrió su maletero, volvió a salir, y me dijo que esperara junto al maletero un momento. No tenía idea de qué quería que hiciera. Estaba realmente confundido. Caminó hacia el frente de su auto y escuché que abría el capó. No podía ver nada de lo que estaba haciendo, ya que el maletero bloqueaba mi vista y el fuerte viento de la tormenta de nieve sobrepasaba cualquier ruido pequeño que pudiera estar haciendo. Puse mi mano en la parte trasera del auto y me incliné, esperando, cuando de repente escuché 3 o 4 pasos rápidos y agresivos en la nieve detrás de mí, antes de que me empujara hacia el maletero. El hombre intentó cerrar el maletero sobre mí, pero levanté los pies en resistencia y lo mantuve abierto. Pude superarlo en fuerza y pateé el maletero para abrirlo completamente. Aprovechando los pocos segundos que tenía para salir del maletero, saqué mis llaves. Intentó atraparme, pero hundí la llave de mi casa en su cuello. Cayó de rodillas y su grito resonó por la calle desierta. Ya estaba en mi coche y a mitad de camino por la carretera, antes de que él pudiera siquiera levantarse de sus rodillas. Un poco más adelante, llamé al 911 y reporté al tipo. Regresé en 10 minutos y vi luces azules y rojas iluminando las ventanas de las tiendas desiertas. La policía lo retuvo hasta que llegó la ambulancia para llevarlo. Observé todo y nada me había hecho sentir tan bien en mi vida. Llegué a casa sano y salvo media hora después, y le conté todo a mi familia. Estaba muy alterado esa Navidad, y esto sigue siendo posiblemente lo más horrífico que he experimentado en mi vida. Era Nochebuena del 2009. Tenía 18 años y trabajaba en CBS. Lamentablemente me tocó el turno de cierre en Nochebuena, lo que significaba que sería el único en el lugar hasta la medianoche. Consideré renunciar por ello, pero mis padres no estaban de acuerdo con eso. El CBS estaba a 8 kilómetros de mi casa, en una esquina bastante tranquila, al final de una calle sin salida. Durante el día normalmente estaría ocupado, al menos lo suficiente como para mantenerse en el negocio, pero después de las 8 de la noche, era raro ver algún cliente. En la noche de Nochebuena no esperaba ver a una sola persona después de las 8. Mi turno comenzó a las 4 y estuvo sorprendentemente ocupado durante las primeras horas. Como esperaba, después de las 8 empezó a morir la actividad. La farmacia cerraba a las 10 esa noche por ser Nochebuena. Lamentablemente, eso significaba que estaría solo en la caja de adelante durante 2 horas. Además, me gustaba la chica que trabajaba en la farmacia y pasábamos mucho tiempo hablando cuando la tienda estaba vacía, así que estaba molesto de que se fuera. Pasó una hora entera y solo atendía a un cliente. A las 11 ya estaba emocionado de que mi turno terminara. Había sido la única persona en todo el edificio, además de un cliente, durante la última hora, y estaba perdiendo la cabeza. De repente, escuché un golpecito muy leve en la ventana. No parecía intencional. Sonaba más bien como si el cierre de alguien hubiera rozado el vidrio accidentalmente. Me giré para mirar por la ventana y vi a un hombre afuera, con un abrigo grueso, capucha sobre la cabeza, jeans holgados y botas negras. Me estaba mirando fijamente. Unos segundos después de que se dio cuenta de que lo había notado, caminó hacia la entrada y entró a la tienda. Me miró mientras pasaba y se metió en uno de los pasillos antes de desaparecer detrás de los estantes. Luego, 5 minutos después, empezó de nuevo el sonido de golpeteo. Parecía provenir de uno de los pasillos. Caminé un poco a la derecha detrás del mostrador solo para mirar hacia el pasillo, pero no había nadie. El golpeteo era tan constante y deliberado que supe que era el hombre quien hacía el ruido. Pero, ¿de dónde venía? No lo sabía, pero de repente tuve ganas de ir al baño. El único problema era que no se supone que vaya al baño cuando hay un cliente en la tienda y estoy solo con ellos. Pasaron unos 10 minutos y no vi al cliente, pero de vez en cuando escuchaba el extraño golpeteo proveniente de uno de los pasillos. Llegó a un punto en el que ya no lo soportaba. Salí de detrás del mostrador y llamé, disculpa. Comencé a caminar por los pasillos buscando al hombre que había entrado. No estaba en ninguna parte, pero en cada pasillo que entraba, escuchaba ruidos en el pasillo siguiente. Caminé por el pasillo de los dulces y escuché el tintineo de las campanillas en el otro lado de la estantería,
como si alguien las estuviera sacudiendo intencionalmente. Traté de mirar a través de los pequeños agujeros en los estantes para ver si podía verlo. En cambio, vi algo completamente inesperado y aterrador. Vi un par de ojos mirándome a través de los pequeños agujeros en el estante. Los ojos se apartaron y luego el hombre alto entró en el pasillo en el que yo estaba. Estaba haciendo unos ruidos raros, como los de un niño o alguien que acababa de escapar de un manicomio. Comenzó a reírse y a hacer este extraño movimiento de puntillas saltando hacia mí. Suena gracioso, pero era una escena completamente perturbadora, y se estaba acercando tan rápido que realmente empecé a temer por mi vida. Empecé a alejarme de él, y me seguía a todos lados con su raro salto. Llegué al frente de la tienda, listo para llamar a mi gerente o a la policía. Entonces miré hacia atrás y vi que estaba congelado al final del primer pasillo, a unos 6 metros de mí. Su rostro, antes sonriente y extraño, cambió a una mirada de agresión y odio. Ya estaba harto de esto y salí por la puerta principal. Para mi horror, el hombre comenzó a correr hacia mí, sin más saltitos extraños. Estaba corriendo a toda velocidad. Corrí afuera de la tienda demasiado asustado para ir a mi coche porque temía que me atrapara antes de que pudiera cerrar la puerta. Corrí por la parte trasera y entré por la puerta trasera, que aún estaba sin seguro. No sabía si todavía me seguía o no. Cerré la puerta con llave y corrí al frente de la tienda, donde también cerré la puerta de entrada. Fue entonces cuando tomé el teléfono del mostrador y llamé a mi gerente, quien afortunadamente aún estaba despierto. Le dije que tenía que irme inmediatamente porque alguien loco me estaba siguiendo. Entonces pensé que escuché algo mientras hablaba. Venía de dentro de la tienda. Colgué el teléfono y me di cuenta de que era el golpeteo otra vez, proveniente de uno de los pasillos. Salí de esa tienda y estuve en mi coche en menos de 20 segundos. Nunca regresé. Llamé a mi gerente cuando llegué a casa, y él llamó a la policía. Sorprendentemente, no se robó nada. O eso escuché de un amigo. Obviamente a mi gerente no le cayó muy bien que dejara su tienda de esa manera, así que nunca volví a hablar con él. Tuve una Navidad lo más normal posible, dadas las circunstancias del día anterior.